Muy buenas noches, un saludo cordial para todos. Hoy vamos a tocar un tema muy importante dentro de la patología cardiopulmonar, el edema agudo de pulmón. Nos vamos a referir a cómo planteamos el diagnóstico y cómo enfrentamos el tratamiento de un paciente que debuta con un edema agudo de pulmón. Para empezar, es muy importante recalcar que este es un cuadro, es una emergencia. Los pacientes acuden al servicio de guardia. No es habitual que el paciente con edema agudo de pulmón acuda a la atención primaria de salud. Obviamente, como es un cuadro de instalación aguda, el paciente acude al servicio de la guardia. El edema agudo de pulmón se define como una acumulación de líquido a nivel de los alvéolos pulmonares, lo cual impide ese proceso de oxigenación entre la sangre y los tejidos, fenómeno que se llama la hematosis. La filtración de líquido que trasuda al endotelio alveolar provoca una disminución, obviamente, en la capacidad de difusión, genera hipoxia y esto al final desencadena una disminución en la ventilación pulmonar. El edema agudo de pulmón se clasifica en dos grandes grupos. Cuando la patología es de origen cardíaca, se lo denomina edema agudo pulmonar cardiogénico, que es al que nos vamos a referir. También se lo llama edema hidrostático o hemodinámico porque fisiopatológicamente se debe a un aumento de la presión hidrostática a nivel de los capilares pulmonares. Y el edema agudo de pulmón de origen no cardiogénico, el mecanismo fisiopatológico es el incremento de la permeabilidad capilar. También se lo ha denominado como síndrome de distrés respiratorio agudo. Fisiopatológicamente es importante saber que la presión osmótica dentro de los capilares pulmonares es superior a la presión capilar pulmonar. Este es un concepto fisiopatológico, un concepto fisiológico muy importante para poder entender la fisiopatología del edema agudo de pulmón de causa cardíaca. El edema agudo de pulmón fue descrito por primera vez por un médico francés, el doctor René Jacinto Laennec, y desde el punto de vista clínico no es en sí una enfermedad, sino es un diagnóstico sindrómico, en el entendido que son varias causas que pueden desencadenar un edema agudo de pulmón. Se constituye una verdadera urgencia médica y por ello constituye un desafío para el médico identificar rápidamente, reconocer clínicamente al paciente que está desarrollando un edema agudo de pulmón para instalar un tratamiento oportuno, porque si no se detecta oportunamente el edema agudo de pulmón, progresa la insuficiencia respiratoria aguda y puede desencadenar la muerte del enfermo. Entonces, el edema agudo de pulmón de origen cardiogénico es una urgencia muy importante dentro de los pacientes que tienen enfermedades del corazón izquierdo. Y fisiopatológicamente se debe a un aumento de la presión capilar pulmonar. Como decíamos al principio, fisiopatológicamente
el edema agudo de pulmón se comporta como un acúmulo excesivo de líquido, de agua extravascular, que inicialmente el agua está en el intersticio pulmonar, está entre los alvéolos pulmonares. Y esto va progresando paulatinamente hasta que los alvéolos se llenan de agua. Ese aire que está dentro de los alvéolos, de los sacos alveolares, es reemplazado por agua. Cuando el agua está todavía en el intersticio, los semiólogos, los clínicos le llaman asma cardíaca, porque el paciente simula un cuadro asmático y posteriormente este asma cardíaca, que en realidad es la antesala del edema agudo de pulmón, progresa a lo que ya se denomina el edema alveolar, porque los alvéolos se llenan de agua y se dificulta la hematosis. Es similar a la formación del edema en los tejidos subcutáneos, y algo muy importante es que para mantener seco, para que el intersticio esté sin agua, hay una interrelación de 3 mecanismos. O sea, el sistema pulmonar tiene 3 mecanismos que evitan que se acumule agua en el intersticio, en los alvéolos pulmonares. Estos 3 mecanismos son los siguientes. La presión oncótica, la presión osmótica del plasma, es superior a la presión capilar pulmonar. De 25 milímetros es la presión osmótica y la presión capilar pulmonar es de 7 a 12 milímetros. Entonces esto hace que se genere una fuerza que chupa el líquido hacia los capilares pulmonares. Es decir, esa presión osmótica que está determinada por la albúmina plasmática es la que chupa el líquido y evita que haya agua en el intersticio. El tejido conjuntivo y las barreras celulares relativamente permeables a las proteínas plasmáticas es el otro mecanismo que evita, es decir, que hace que el intersticio habitualmente no esté sobrepasado de agua. La presión hidrostática actúa a través del tejido conectivo y la barrera celular. En condiciones normales son relativamente impermeables a las proteínas plasmáticas. Y finalmente el tercer mecanismo es que el sistema pulmonar, los pulmones gozan de un extenso sistema linfático. Esto puede aumentar su flujo hasta 5 a 6 veces cuando se encuentra con un exceso de agua en el intersticio pulmonar. Pero cuando hay un edema agudo de pulmón, obviamente por una causa cardiovascular, estos 3 mecanismos son rebasados y por esa razón se genera inicialmente el agua en el intersticio y progresa al edema alveolar. ¿Cuáles son las causas para que se genere un edema agudo de pulmón por problema cardiovascular? Estas son las principales causas de edema agudo de pulmón: la crisis hipertensiva, la estenosis mitral severa o crítica, un infarto agudo de miocardio, Killy-Kimball 3, una taquiarritmia, que es la fibrilación auricular aguda, una insuficiencia cardíaca izquierda aguda o una estenosis aórtica severa. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando un enfermo, sea hipertenso conocido, o sea un enfermo o se trate de un enfermo que debuta con una crisis hipertensiva, no se conocía hipertenso y de un momento a otro desarrolla un cuadro de crisis hipertensiva, esto va a generar una insuficiencia cardíaca izquierda aguda. ¿Por qué? Porque el ventrículo izquierdo no está acostumbrado a un aumento súbito de presión en el sistema arteriolar, por lo tanto fracasa el ventrículo izquierdo y la sangre refluye hacia la aurícula izquierda y desde la aurícula izquierda por las venas pulmonares, y esto va a generar el edema pulmonar. Una de las características clínicas muy importantes, muy frecuentes de la estenosis mitral severa, es decir, cuando el área de la válvula mitral se ha reducido a menos de 1 centímetro,
Esto provoca congestión pulmonar. Típicamente los enfermos, fundamentalmente las mujeres, porque la estenosis mitral, sobre todo la de origen reumático, es más frecuente en las mujeres. Típicamente estas pacientes, cuando el área valvular se ha reducido a menos de 1 centímetro, el síntoma cardinal de estos enfermos es la disnea. Y esa disnea progresa, esa disnea se agrava, esa disnea es por congestión pulmonar. Y peor si la paciente debuta con un episodio de fibrilación auricular aguda, estaba en ritmo sinusal y de un momento a otro debuta con fibrilación auricular, se altera más todavía el llenado, porque sabemos que cuando el paciente desarrolla una fibrilación auricular, se pierde la sístole auricular. No se contrae la aurícula, las aurículas no se contraen, entonces el tiempo de llenado diastólico se reduce y esto genera más congestión pulmonar todavía. Por lo tanto, cuando un enfermo una paciente joven desarrolla un cuadro de edema agudo de pulmón, hay que sospechar que sea una estenosis mitral. Y si yo ausculto ese corazón y lo encuentro con un ritmo cardíaco totalmente irregular, prácticamente mi diagnóstico estaría ya hecho, porque si hay soplo diastólico de estenosis mitral y el ritmo cardíaco es caótico, ya está el diagnóstico. Lo más probable en una paciente joven es que sea un edema agudo de pulmón. Sin embargo, un episodio de fibrilación auricular aguda en una paciente, no siempre por estenosis mitral, sino por cualquier otra patología, puede ser por hipertensión arterial, puede ser por una miocardiopatía dilatada, de cualquier origen, chagásica o coronaria, isquémica, el desarrollo de una fibrilación aguda produce una disminución reduce el llenado diastólico, igualmente sobrecarga la aurícula izquierda y el sistema pulmonar. Típicamente los infartos agudos de miocardio complicados, aquellos que tienen un score Killig-Kimball 3, desarrollan edema agudo de pulmón, porque el Killig-4-4 es el shock cardiogénico. Entonces el paciente que está en Killig-Kimball 3 es el paciente típicamente que desarrolla un edema agudo de pulmón, que puede ser por un infarto masivo, un infarto grande cuando se obstruye la arteria descendente anterior, o cuando hay una complicación mecánica, por ejemplo, una rotura de músculos papilares, que es una complicación mecánica. El paciente va a desarrollar una insuficiencia mitral aguda y eso desemboca en un edema agudo de pulmón, que es un cuadro dramático grave, que si no se opera el paciente se va a morir. La insuficiencia cardíaca izquierda, en aquellos pacientes que están con insuficiencia cardíaca crónica, por ejemplo, pueden desarrollar un edema agudo de pulmón porque la fracción de eyección está comprometida, se congestiona la aurícula izquierda y se va a congestionar el sistema pulmonar. Los pacientes que tienen una estenosis aórtica severa, ya sea por lo más frecuente en un paciente mayor de 60 años, tiene que ser de origen esclerótico. Si el área valvular aórtica se reduce a menos de 1 centímetro, lo propio, va a existir también un crecimiento de la aurícula izquierda y esto provoca congestión pulmonar. ¿Cómo sospechamos un edema agudo de pulmón? Dentro de la anamnesis es importante rescatar que el edema agudo de pulmón es de presentación aguda. Son enfermos que desarrollan un cuadro súbito de falta de aire, puede ser en horario nocturno, no es que siempre se presente en horario nocturno, puede ser a cualquier hora, pero no se sabe el por qué los pacientes que tienen edema agudo de pulmón lo hacen por la noche, como una disnea paroxística nocturna. El paciente se levanta con falta de aire, es como un paciente con insuficiencia cardíaca que se descompensa, ¿no es verdad? Es un edema agudo de pulmón.
En los antecedentes es importante rescatar si es portador de insuficiencia cardíaca, si tiene historia de hipertensión arterial, si está con, además del edema agudo de pulmón, si ha tenido minutos o horas antes un dolor del pecho, porque puede ser, el edema agudo de pulmón puede ser la expresión de un infarto o de miocardio. Hay que averiguar si tiene antecedente de una disnea de esfuerzo crónica, si días anteriores no estaba tosiendo, porque la tos es expresión de congestión pulmonar. El examen físico, cuando uno lo examina al enfermo y pone su fonendoscopio en el sistema cardiopulmonar, va a encontrar estertores pulmonares, es decir, los rales pulmonares. Inicialmente los estertores pulmonares son basales y a medida que el edema va progresando, van subiendo los estertores al tercio medio y hasta el tercio superior. Generalmente el paciente está taquicárdico, puede acusar palpitaciones, puede estar hipertenso, puede estar hipotenso o puede estar en shock. Si el paciente ha desarrollado un edema agudo de pulmón en el contexto de un infarto agudo de miocardio, yo puedo encontrarlo en pre-shock. Es un score Killes-Hikimba 3, el edema agudo de pulmón, pero cuando ya está en shock es un Killes-Hikimba 4. Puede tener un tercer ruido cardíaco. Si uno investiga, si uno hace anamnesis por sistema, el paciente puede decir de que está orinando muy poco. Y cuando se lo ve, cuando se lo examina, se mira el tórax del enfermo, puede estar usando la musculatura respiratoria accesoria a lo que se llama tiraje. El tiraje uno lo puede ver, pero es en pacientes que no tienen mucha musculatura torácica. Los pacientes pueden presentar tos seca, pueden tener sibilancia en la fase intersticial. A esto se llama el asma cardíaco. El asma cardíaca es la antesala del edema agudo de pulmón, cuando todavía está el agua en el intersticio. El paciente, si progresa el edema agudo de pulmón, puede empezar el paciente a eliminar tos con un esputo asalmonado. Las crepitaciones basales van ascendiendo, como decía anteriormente, y uno puede escuchar los estertores traqueales. Uno se apega al pecho del enfermo y uno escucha un ruido, que son estertores, porque el agua va subiendo, el agua busca por dónde escapar, tiene que salir el agua, asciende el agua por el sistema bronquial, bronquiolos terminales de primer orden, de segundo orden, de tercer orden, asciende por los bronquios principales, tráquea y sube. Entonces el paciente va a generar ese movimiento del agua con moco, puede generar ese ruido que se llama los estertores traqueales del edema agudo de pulmón. Cuando uno valora la función respiratoria, el paciente va a estar con una respiración muy laboriosa, taquipneico, disneico. El edema dificulta la distensibilidad pulmonar y hace difícil la expansión pulmonar. Si uno mide cuánto satura, el enfermo va a estar hipoxémico, y esta hipoxemia va a progresar en el caso que yo no instaure un tratamiento adecuado, el tratamiento sea tardío. Se va instalando la hipoxemia, la hipoxia con hipocapnia, el paciente hiperventila y puede resultar en una alcalosis respiratoria. Está taquipneico en respuesta a la hipoxia. Por eso una de las medidas fundamentales en la asistencia a un paciente que está desarrollando edema agudo de pulmón es ofrecerle oxígeno, es administrarle oxígeno, ya sea por bigotera o por una mascarilla. Y si eso progresa, necesita ser sometido a una intubación orotraqueal. Hay crepitantes y sibilancias inspiratorias producidas por el aire al pasar por vías aéreas llenas de líquido. ¿Qué examen complementario yo le voy a solicitar a un enfermo para confirmar mi sospecha diagnóstica? Definitivamente es la radiografía de tórax. Y se ve este patrón de congestión en alas de mariposa. Es una imagen
bilateral que demuestra agua a nivel pulmonar, el patrón en alas de mariposa, un patrón moteado bilateral. El electrocardiograma es importantísimo hacerlo. No nos sirve para descartar o para confirmar el edema agudo de pulmón, pero sí nos va a guiar en la causa. Si la causa del edema agudo de pulmón es un síndrome coronario agudo, pues yo voy a ver las alteraciones propias de un síndrome coronario agudo. Puede ser el supra o el infradesnivel del ST. Si es un hipertenso crónico, yo tengo que buscar crecimiento del ventrículo izquierdo, hipertrofia del ventrículo izquierdo, crecimiento de la aurícula izquierda. Si es una estenosis de la válvula mitral, me va a mostrar el crecimiento de la aurícula izquierda o crecimiento de las cavidades izquierdas. Por lo tanto, el electrocardiograma tiene importancia fundamentalmente en ayudarnos en la etiología, en determinar cuál es la causa del edema agudo de pulmón. La ecocardiografía, que no siempre es accesible en la guardia, pero cuando el paciente supere en la fase aguda del edema agudo de pulmón, es importante hacerle una ecocardiografía que me va a permitir establecer exactamente la causa cardíaca del edema agudo de pulmón, si es por hipertensión, si es una valvulopatía. La gasometría se impone, es importantísima. ¿Por qué? Porque yo voy a encontrar hipoxemia o alcalosis respiratoria en todo caso, que me va a orientar a indicar si el paciente necesita una intubación orotraqueal. Después todos estos otros exámenes forman parte de la batería normal de un paciente que está con un problema de una urgencia médica, pero los más importantes son estos 4 de arriba. La valoración cardiovascular de un edema agudo de pulmón, yo voy a encontrar un paciente que está taquicárdico, puede estar con aumento de la presión arterial para compensar el déficit de aporte de oxígeno. El simpático aumenta la frecuencia cardíaca, vasoconstriñe al enfermo, puede haber distensión de las venas yugulares en el caso que sea una insuficiencia cardíaca izquierda o una estenosis de la válvula mitral. El esputo espumoso teñido de sangre secundaria a la presión, unos vasos pulmonares que se rompen, por lo tanto puede haber esta situación cuando el edema agudo progresa. El paciente puede estar con la piel pálida, fría, sudorosa, por lo tanto es un cuadro muy dramático. Uno lo ve al enfermo, hay que hacer un diagnóstico diferencial con una crisis de asma, pero acá el paciente realmente está con un cuadro grave. En la valoración cardiovascular también yo puedo encontrar un tercer ruido cardíaco, un ritmo de galope, producido por la entrada rápida de la sangre al ventrículo al principio de la diástole, dando distensión y las vibraciones, y por eso se genera el tercer ruido cardíaco. Cuando se valora el estado de conciencia, el paciente puede estar agitado, nervioso, ansioso, al no poder respirar y acusa una sensación de ahogo. Siente el paciente un desasosiego, no va a tolerar el estar en decúbito dorsal, se sienta, está fatigado. Es un cuadro dramático realmente. El paciente va a estar angustiado, inquieto, con dificultad para hablar por la intensa disnea. Puede que no responda al interrogatorio, por lo tanto el examen físico se impone. Generalmente está sentado, no tolera el decúbito porque se congestiona el pulmón. Está taquipneico, puede llegar hasta, es decir, la frecuencia respiratoria está alta, puede llegar hasta 40. A veces la respiración es superficial, está taquicárdico, la tensión puede estar elevada, incluso en pacientes que no se conocían como hipertensos. Prácticamente cuando el paciente en edema agudo de pulmón es más grave si es más hipotenso, porque está pasando al estado de shock, y es menos grave si está hipertenso. O sea que esto es importante determinar. Hay mayor gravedad cuando el edema agudo de pulmón se instala con hipotensión arterial que con hipertensión arterial. La piel puede estar fría, pegajosa, húmeda, puede estar cianótico el paciente. Como hemos dicho,
Valorar el grado de hipoxemia es importante porque nos indica si necesita una intubación orotraqueal de urgencia. En el tórax uno puede ver el tiraje, el empleo de los músculos accesorios, los estertores audibles a distancia. A veces no se necesita agarrar el estetoscopio porque uno lo escucha, uno se apega al pecho del enfermo y escucha esos estertores, el agua que está buscando cómo escapar, la tos con esputo espumoso y asalmonelado. A veces el precordio, o sea, auscultar los ruidos cardíacos a veces se dificulta porque hay muchos ruidos respiratorios. Hay que intentar buscar si el paciente tiene un ritmo de galope, porque eso expresa que el paciente está en falla cardíaca aguda. Y si yo ausculto un soplo diastólico y un ritmo cardíaco, por ejemplo, irregular, eso indica que puede ser una estenosis de la aorta mitral, porque es muy frecuente la fibrilación auricular. Entonces la radiografía de tórax, como decíamos, es el estudio más útil en conjunto con la historia clínica. Muestra la imagen correspondiente al edema alveolar como una opacidad diseminada en ambos campos pulmonares, las alas de mariposa. Cuando los grados de hipertensión veno-capilar pulmonar son menores, se podrían observar otros datos, por ejemplo, redistribución de flujos a los vértices. Puede haber una cisuritis, agua entre las cisuras, las famosas líneas B de Kerley, o un moteado fino, difuso, y en ocasiones la imagen alas de mariposa. Prácticamente si uno ve una cardiomegalia, eso lo orienta más al diagnóstico de que el paciente está en insuficiencia cardíaca. Aunque la ausencia de cardiomegalia orienta al diagnóstico de disfunción diastólica, es decir, si no hay cardiomegalia, no puedo yo asegurar de que no puedo descartar un edema agudo de pulmón, porque hay enfermos que desarrollan edema agudo de pulmón sin cardiomegalia. Típicamente son los hipertensos o los pacientes con estenosis mitral, no tienen cardiomegalia. Lo que tienen es un aumento de la aurícula izquierda por la estenosis mitral, y en los hipertensos una disfunción de tipo diastólica, hipertrofia del ventrículo izquierdo. Hay que tener en cuenta en la toma de la radiografía de tórax que son pacientes graves en áreas críticas con equipo portátil en AP, menor distancia que las radiografías habituales, lo que ocasiona una mayor distorsión. O sea, hay que tener cuidado porque estos enfermos a veces no se le puede hacer una teleradiografía, una PA, se le hace una AP, entonces a veces, eso distorsiona la silueta cardíaca. El electrocardiograma, decíamos, que nos permite identificar la posible cardiopatía subyacente o los factores desencadenantes, por ejemplo, un infarto agudo de miocardio, una taquiarritmia, una fibrilación auricular. Por lo tanto, el electrocardiograma tiene mucho valor en etiquetar la etiología del edema agudo de pulmón. A esto se llama la cefalización del flujo. Hay una redistribución del flujo hacia los vértices pulmonares. Esto también es indicativo de agua de edema pulmonar. Bueno, acá hay un patrón en alas de mariposa. Acá hay un patrón de un derrame pleural derecho. ¿Cómo formulo, cómo se diferencia un edema cardiogénico de un no cardiogénico? Nos ayuda mucho el estado de bajo gasto, extremidades frías, el galope, es decir, el tercer ruido, los crepitantes húmedos, la radiografía, cardiomegalia, presión capilar pulmonar elevada. Hay que valorar las proteínas del líquido pleural. Cuando no es de origen cardiogénico, las extremidades están calientes, puede que no haya galope, no haya aumento de la presión venosa yugular, puede que no haya cardiomegalia. En realidad, para distinguir un edema agudo cardiogénico de uno no cardiogénico, es un conjunto de elementos que uno tiene que recoger tanto de la anamnesis como de la exploración física. ¿Cómo manejamos a estos enfermos? El manejo tiene tres objetivos. El manejo terapéutico tiene tres objetivos. Hay que disminuir la presión venocapilar pulmonar,
hay que mejorar la ventilación pulmonar y hay que tratar, identificar y en lo posible tratar la enfermedad causal. Cuando yo sospecho un edema agudo de pulmón, las medidas generales son muy importantes. Hay que ponerlo en posición de sentado al enfermo. Habitualmente ya los enfermos adoptan esta actitud. Cuando uno le indica que se echen, ellos no toleran el decúbito dorsal, hay que mantenerlo sentado, hay que administrarle oxígeno, hay que tener una vía venosa, tienen que tener una monitorización cardíaca. Se los puede sondear, no siempre, no es una indicación so pretexto que el paciente tiene oliguria, no es una indicación en todos los enfermos colocarle sonda vesical para controlar el débito urinario. Obviamente es más fácil controlar cuánto orina, la respuesta al tratamiento, pero no en todos los enfermos es necesario ponerle una sonda vesical. La toma de la presión arterial, es decir, dependiendo de cómo esté la presión arterial para el manejo de las drogas. Yo puedo encontrarme con un paciente normotenso, hipertenso e hipotenso. Como decíamos anteriormente, el paciente en edema agudo de pulmón y que está hipotenso es más grave que el que está normotenso o hipertenso. La primera línea de acción es sentarlo al enfermo al borde de la cama con las piernas pendientes para disminuir el retorno venoso. Oxigenoterapia, colocar mascarilla. De no haber mejoría, se cambia mascarilla con reservorio porque aporta mejor oxígeno. Hay que tener un acceso venoso y hay que tenerlo monitorizado al enfermo. Las indicaciones para someter al paciente a la intubación endotraqueal es una presión arterial de oxígeno cuando no supera los 60 milímetros de mercurio. En el caso de que muestre signos de hipoxia cerebral, esté letárgico el paciente o nubilado, o si se incrementan los niveles de presión de CO2 o incremento progresivo de la acidosis. Entonces esto es una indicación de intubación endotraqueal. Si el paciente está con clínica de un shock cardiogénico, la presión arterial sistólica menor a 70 o a 100, hay que iniciar un vasoactivo como la dopamina, o puedo indicar también noradrenalina. Entonces estas dos drogas son drogas vasoactivas. La dopamina es una droga cuyos efectos son dependientes de las dosis. La dopamina se dosifica en microgramos y se debe administrar en microgotero. La noradrenalina viene en ampollas de 4 miligramos y la dopamina viene en ampollas de 100 y de 200 miligramos. Si la presión arterial está entre 70 y 100 y no tiene el paciente signos de choque, yo puedo indicar dobutamina. Entonces estas tres drogas es importante que la conozcamos porque en los servicios de guardia la vamos a utilizar frecuentemente y en el edema agudo de pulmón son drogas que uno puede recurrir. Si el enfermo está cursando con un edema agudo de pulmón y es secundario a un evento coronario agudo, ha tenido dolor del pecho y yo cuando le echo el electrocardiograma detecto que es un infarto agudo de miocardio, un síndrome coronario agudo, y el paciente está con presión arterial sistólica mayor de 100 o está hipertenso, las drogas de elección son los nitratos. La nitroglicerina, la cual según muchos estudios es el agente más importante en el manejo del edema agudo de pulmón, pero es en aquel paciente que tiene un edema agudo de pulmón y que sobre todo está hipertenso y que sea secundario a un síndrome coronario agudo, es la droga de elección. ¿Por qué motivo? Porque dilata las arterias coronarias, inhibe el retorno venoso por su efecto sobre la capacitancia venosa, reduce la precarga, es decir, disminuye la cantidad de sangre que va a llegar a cavidades derechas, disminuye la resistencia vascular sistémica y facilita el vaciamiento cardíaco. Por lo tanto, la nitroglicerina reduce la precarga y reduce la poscarga. La nitroglicerina sublingual, el aerosol oral o el dinitrato de isosorbide permiten iniciar la administración de nitroglicerina en tanto se coloca una vía endovenosa.
Es decir, hasta que yo encuentre la nitroglicerina endovenosa, que viene en ampollas de 25 miligramos y que se coloca, se infunde por microgotero, puedo diluir yo una ampolla o dos ampollas en 250 o en 550 o en 500 mililitros de dextrosa. Hasta que yo encuentre la nitroglicerina endovenosa, yo puedo empezar a administrar por vía sublingual. Nosotros no tenemos en el medio nitroglicerina, lo que tenemos es dinitrato de isosorbide, que viene en comprimidos de 5 miligramos. Dentro del tratamiento para eliminar el agua que está inundando los alvéolos pulmonares, la droga de elección son los diuréticos de asa. El único diurético de asa que nosotros tenemos acá es la furosemida, que viene en ampollas de 20 miligramos. Yo puedo inyectar directamente por vía endovenosa 3 ampollas de furosemida y ver la respuesta. El efecto máximo de la furosemida es a las 2 horas. Entonces yo voy a ir viendo la respuesta que tiene. Esa es la droga de elección para sacar el agua de pulmón. El sulfato de morfina como analgésico, si bien el efecto fundamental es la analgesia en el caso de que sea un enfermo que desarrolla un edema agudo de pulmón en el contexto de un infarto agudo de miocardio, pues el efecto fundamental es calmar el dolor, pero que también reduce la precarga. Un efecto importantísimo del sulfato de morfina es la reducción de la precarga. Ya se abandonó esta tendencia a hacer los torniquetes rotatorios, lo que se llamaba la sangría seca, ya no brinda beneficio, no es conveniente hacer. Los pacientes a veces responden a la primera línea de acción y no requieren medidas adicionales. Se puede iniciar la segunda línea con menor urgencia que la primera. La nitroglicerina encabeza la segunda línea. Como decíamos anteriormente, se debe adecuar la dosis en función de la respuesta hemodinámica. Cuidado que la nitroglicerina tiene 2 efectos fundamentales. No se debe usar si el paciente tiene una presión sistólica menor de 90 y el paciente está cursando con un infarto de cara inferior por el peligro de que produzca más hipotensión. Entonces no se debe usar en aquellos pacientes hipotensos cuando la sistólica está menos de 90 y en el caso de que esté cursando un infarto de la pared inferior. La tercera línea de acción se reserva para los pacientes con falla de bomba y edema agudo de pulmón, sin respuesta a las 2 líneas anteriores o quienes presentan complicaciones específicas. Muchas de las acciones tomadas en este punto requieren monitorización hemodinámica invasiva en la UCI. El tratamiento inicial de un edema agudo de pulmón se debe hacer en el servicio de la emergencia, o sea, donde llega el enfermo. Las medidas iniciales son las que lo salvan al enfermo. Yo un poco lo estabilizo al enfermo y recién lo puedo pasar a un servicio de terapia intensiva, pero donde yo debo salvarlo al enfermo es en el servicio de guardia. En la tercera línea de acción yo tengo digitálicos, la digoxina. Si el paciente está cursando con una fibrilación auricular, la droga de elección es la digoxina, peor si está en insuficiencia cardíaca. Pero si el paciente está por una taquicardia supraventricular, la droga de elección es la adenosina o el verapamilo. Dopamina, dobutamina en el paciente que está en shock cardiogénico, estas 2 drogas vasoactivas. Y obviamente si el paciente está desarrollando un edema agudo de pulmón en el contexto de un infarto agudo de miocardio, es la terapia trombolítica, ya sea que pueda utilizar un fibrino específico o un no fibrino específico como sea la streptokinasa. Y la medida más importante, obviamente, en el paciente que desarrolla un edema agudo de pulmón por un infarto agudo de miocardio es la reperfusión a través de la angioplastía y el implante del stent. Entonces, en resumen, el edema agudo de pulmón es un cuadro dramáticamente grave
que si yo no hago el diagnóstico oportuno y no instauro un tratamiento adecuado, el paciente tiene alto riesgo de morirse. Muchas gracias.